Hola, otro viernes. Hola, arrancamos con Friday Evening Live, como digo, todos los viernes, estos espacios para dar a conocer distintos traductores, para visibilizar qué es lo que hacemos los traductores, o los lingüistas en este caso. Hoy invitamos a Marcelo Martiné, también conocido como Wayfarer, que lo pueden ver en las redes. Él, Wayfarer creo que debe tener que ver con los viajes que realiza, y él se denomina en LinkedIn como lingüista especializado en la enseñanza de la traducción. O sea, sí, en la práctica y la enseñanza de la traducción, exactamente. Así que vamos a esperar que se sume para poder charlar un rato con él, que además de ser traductor y dedicarse a la enseñanza, como él mismo lo dice, también es fotógrafo. Es uno de estos traductores nómades que hemos hablado también con Macarena Trocé en su momento. Y él ha viajado mucho. En este momento lo tenemos cerquita acá en Rosario, pero puede estar en otros lugares, en otras ciudades. Muchas veces nos hemos contactado a través de WhatsApp porque estaba viajando por el mundo. Vamos a ver si se une, como es Marcelo, para poder empezar esta charla de los viernes. Un viernes con calor, ya arrancamos en Rosario. ¿Cómo andan? Hola Majo, hola Silvina, hola Ceci, hola Sol. ¿Cómo les va? Bueno, a todos los que empiecen a ver y andan por ahí, si tienen ganas de hacer alguna pregunta a Marcelo, están invitados a hacerla por acá. Hola Anto, mis compañeras de locución, una de ellas, que hoy tuvimos el último día de cursado de locución, con varias materias, varios programas, varios trabajos esta semana. Estuvo bastante complicado, les cuento, pero interesante. Es muy lindo el poder dedicarse a esto que tiene que ver con cómo es la comunicación. Más allá de la comunicación a través de la traducción, la comunicación en un mismo idioma. Ahí Marce me dice que está, a ver, le voy a decir que me tiene que ver, a ver, entonces yo lo invito a participar, acá estoy. No sé si quedé frisada, me vieron mientras trataba de hablar por WhatsApp con Marcelo. A ver si se suma. Además de lo que les comentaba, de que estuvo viajando como traductor, como muchos, con una computadora a cuestas, que le vamos a preguntar sobre eso. Tiene un podcast, que también le vamos a preguntar, y hace poco tenía un programa de radio en Radio La Maradona. Es muy interesante poder hablar de eso. Me congelé, Euge, gracias, Anto. Ahí seguimos. Ahí lo vi, que se sumó Marce. Entonces no me escucharon hablar mientras yo hacía todo el relato para invitarlo al vivo. Ahí estamos. Bueno, como les decía, uno de estos traductores nómades. Hola, Marce. Hola, Euge, ¿cómo andás? Muy bien. Se escucha Acá. bien, ¿no? Sí, sí. A ver, recién me pareció que te perdía un poco la señal. A ver, ahí, decime y vamos viendo si muevo el teléfono, qué onda. O No, me pongo el pero a ver, micrófono. sí, te congelas. No sé los demás que lo están mirando si lo ven, si se congela la imagen. A mí me parece un poco congelada. Sí, yo te veo y te escucho perfecto, sin Bueno, mejor, congelarte nada. mejor así. A ver, sí, Se escucha, dice se Sol. escucha. Perfecto, listo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Genial. Puede ser que yo te vea así, pero que el resto lo vea bien. ¿Se escucha bien? Hola, Leo. ¿Cómo andás? Bueno, estaba diciendo un poquito quién eras vos, que además de ser traductor, sos un nómade, haces un podcast, no sé si lo seguís haciendo, lo hiciste, sos El fotógrafo, podcast, y sí, sí. sí, y el programa de radio. Pero bueno, quería arrancar
preguntándote cómo empezaste en la traducción, digamos. En la traducción, bueno, estudié en el Cossetini, empecé a estudiar en el año 1993, era extremadamente joven, siendo totalmente sincero, entré por descarte, estaba perdidísimo, no sabía si hacer la escuela de teatro o esto o química, o sea, estaba perdidísimo con algunas aristas que me interesaban, pero se me venía ya el del inicio del año del 93 y yo estaba sin nada, entonces dije, bueno, a ver qué pasa con esto, veo si me gusta o no. Bueno, y entré y sinceramente me sentí muy cómodo rápidamente. Me costó el primer año, pero después en el segundo año ya la cosa fue como que fluyó mucho más rápidamente. Y, o sea, desde ahí hasta hoy en día estoy en el mundo de las palabras. Claro, eso es lo interesante, es lo que a mí me gusta hablar a través de este espacio, que no es nada más estar en la traducción, a ver, en lo formal de traducir un texto de inglés a español o español a inglés, sino que se trata de esto, estar en el mundo de las palabras. ¿Y por qué vos lo decís así? Porque ¿cuál es tu mundo de palabras? Oh, esa pregunta tremenda, profunda y puede dar para 5 charlas, pero bueno, tratando de Sí, sintetizarlo, acotate. sí, sí, la palabra siempre, yo creo que fue uno de los elementos que me marcó desde siempre, desde muy pequeño, y encontrando en el 93 este espacio en donde entré más en contacto con lo que es la palabra y con los años más tarde desde la práctica y desde la lectura de textos de todo tipo, porque te leo lo que se te ocurra, te lo leo. Uno cae en la cuenta de que la palabra es la síntesis de lo que uno percibe, del mundo que uno ve, es una síntesis del mundo. Entonces, como que uno se sumerge en ese mar de símbolos que es interesantísimo, es inacabable, que incluso puede dar pie a la locura si uno no se controla, pero que es apasionante. Entonces, y entendiendo que la traducción es el vínculo que se forja entre gente que no se entiende desde la superficie, desde lo externo, uno se encuentra entonces en un sitio en el medio que, independientemente de que se caigan en el cliché este de que somos el puente, bla, 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 que sí, somos un puente, pero somos mucho más que un puente porque estamos en el medio de la percepción del mundo de dos países o de dos personas que pueden ser totalmente disímiles y uno tiene que ver en el instante en el que te toca, en el que te llega un texto de la clase que sea, ver cómo se refleja de alguna forma que siempre se refleja la cosmovisión de las dos partes en el texto que te llega y en el que se genera. Entonces es apasionante, sinceramente es algo que si no te gusta la palabra en el sentido este de símbolo intercultural, por ahí no es lo que te convendría hacer. Claro. Claro, cuando vos planteas las dos, digamos, estos símbolos, esto intercultural, estás planteando de alguna manera, a ver si lo entiendo, así que en la traducción combinamos un poquito de las dos, o sea, porque tomás lo que del texto de origen y vos le das, pasa por tu tamiz, digamos, no queda permeable de tu cultura, de tu bagaje. Entonces termina Totalmente. siendo
uno cuando trata de explicar a veces, lo que uno trata es de comunicar un mensaje y que el mensaje sea lo más similar posible al de origen. Pero con lo que vos planteás es como que se genera un mensaje nuevo con dos combinaciones. Vos lo vivís así porque viste que a veces en la traducción, bueno, como que uno se supone que tiene que ser invisible el traductor. Viste que eso también se dice mucho, además del Sí. puente, visibilidad del traductor. Entonces vos crees que no, digamos, o sea, te parece que en tu trabajo como traductor no, o sea, no querés pasar desapercibido. Interesantísimo el punto tuyo, porque sin duda se suma, si uno lo piensa así, se suman tres partes. El Sí, source language, el target language y lo que uno es. Y esto claro. me parece que depende mucho de la percepción que tenga uno, de cómo se entienda uno en el mundo. Y te lo llevo más a lo filosófico, pero yo creo que uno es lo que cree. Y uno cree en, con base, dependiendo de lo que percibe. Y eso que se percibe es lo que lo conforma a uno. Y cuando se traduce, uno está ahí. Entonces, me parece que esto de decir que de la invisibilidad me parece medio utópico. Si bien yo creo que es útil en cierta instancia que uno lo tenga como meta, ¿sí? Me parece que en la práctica en la práctica pura uno se da cuenta que no se puede ser 100% invisible, porque si lo fuéramos, no estaríamos ahí. O sea, Mm. eh, es Sí, simple. sí, Pero también, eso, creo que depende yo creo que se vincula muchísimo lo que uno, la función de uno, seas un médico, seas lo que se te ocurra hacer, depende muchísimo cómo se lo pone en práctica de la cosmovisión que tenga uno, de cómo se entienda uno en el cosmos. claro, es muy profundo lo tuyo, porque tiene que ver mucho Totalmente. con tiene que ver con un autoconocimiento muy O no, interesante, digamos, ¿no? o un descubrimiento de cada uno, porque te pasa también que con ciertos textos uno resuena más que con otros textos, sean textos técnicos o sea Shakespeare, quien se te ocurra. Sin duda que hay más chances de que uno se descubra, epa, sin duda que hay más chance que uno se descubra con un texto de Shakespeare que con un texto sobre pernos, ¿no? Pero incluso creo que en un texto sobre pernos hay cosas que resuenan más con uno y ahí es de donde uno va viendo incluso eh, los textos sobre pernos están buenos cuando uno empieza, en mi caso al menos, son Mm, útiles, te dan un training impagable, es una práctica impresionante, pero en mi caso, yo me di cuenta que a los 5 años de la práctica, que dije, bueno, los textos de los pernos están buenos para zafar, pero lo que resuena más conmigo, en donde yo siento que puedo dar mi mejor práctica, es con otra clase de textos. claro. Entonces, es eso, creo que uno se descubre. Claro, es que ahí muchas veces cuando hablamos sobre la especialización en la traducción, va de la mano de lo que acabas de decir, porque uno tal vez va encontrando esa especialización a medida que va transitando distintas traducciones. No necesariamente desde el vamos uno arranca traduciendo algo y dice, ay, esto es lo mío. Puede suceder también. Y también ahí es donde entra yo creo que por eso hay distintos traductores. Hay traductores que son más técnicos y que como más acotado. En cambio, pues, me parece a mí algo más
que no tiene tanto juego con la creatividad, que otras cuestiones que la palabra va jugando más roles, ¿no? Uy, acá. Entonces, por lo que me dijiste, arrancaste, porque saltó justo el gato acá en la mesa. Me encantó. Saltó la gatita. No, te decía que entonces vos arrancaste, por lo que me decís, arrancaste con los pernos, o sea, con la parte técnica de las traducciones. Y yo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo, estaba pensando, cómo fue tu inicio? ¿Cómo te costó conseguir trabajo? Si bien era otra época, pero ¿cómo fue que arrancaste cuando te recibiste? Yo, bueno, eso fue en el año 96. Se tienen en cuenta sin duda el contexto. Yo calculo que hasta principios del 2000 del siglo, Olivetti, papel, o sea, ¿Vos yo lo viví, en carne propia, el cambio de que hasta el 2000 éramos 25 traductores y que de rompirraje en 5 años 150, 1000, y fue una cosa exponencial en poquísimo tiempo. Y cuando yo me recibo en el año 96, estaba, ejemplo, hacía cartas de presentación, ¿sí? Iba empresa a empresa, o sea, bien arcaico ya Sí. es eso. Después, cuando viene el tema de la red, y ahí es como que se abrió una puerta impresionante. Ahí rápidamente tuve que ponerme al día con computación, con la computadora, que era un mail, hacerme un mail, que hoy es algo tan tonto, pero en el cambio, ¿viste? ¿Y qué es arroba? ¿Qué quiere decir arroba? Esas cosas que vos decís, hoy dije, wow, loco, fuertísimo el cambio y en muy poco tiempo. Ahí ya calculo que eso fue principios del 2000, entre el 2001 y el 2003, 2004. Eh, mi práctica era sentarme un tiempo por día y mails a empresas, mails. De ahí las que me respondían, la prueba que te toman, y bueno, o sea, pero yo siempre en ese caso, yo siempre fui un tipo que nunca se quedó en la duda, aunque estaba repleto de dudas, siempre me mandaba, eh, ¿viste? Y bueno, o sea, pero interesante que lo pienso hoy, que yo soy joven, porque me siento recontra joven y soy joven, Sí, por supuesto. pero en 15 años fue un cambio impresionante, Sí, rapidísimo. así es. ¿Sabes que me quedé pensando también con otras charlas que tuve con algunos otros profesionales que recomiendan ahora, cuando hablan de búsqueda laboral, hacer un Sí. acercamiento similar al que vos estás planteando, de acercarse de manera más personal al posible cliente. No necesariamente tal vez levantar un teléfono, como que se está volviendo a eso, porque como la existencia del mail es tan masiva, me parece que eso le da como como un plus a la parte, digamos, como es de búsqueda laboral, digamos, como que alguien que levante el teléfono y diga, Seguro. mira, yo soy María Eugenia Pugliese, hago interpretaciones, quiero ofrecer mis servicios. No es lo mismo que le escriba un mail, que aunque consigo el nombre de esa persona, pero bueno, es como que está bueno volver también a esa forma de relacionarse. Yo creo que sí, porque es el contacto con la parte cálida. Si uno tiene en cuenta que la práctica es vos y la computadora o tu laptop,
Entonces, si se crea o si se vuelve a que se generen los espacios eso en donde existe la chance de que vos te veas en persona, que suena muy tonto, pero es indispensable en esta profesión, que es todo virtual, yo creo que está bueno. De todas formas, creo que como casi todo, no hay una sola forma, porque existe Claro. también el contacto que te llaman porque porque se enteraron de que estás con tiempo libre y te contactan a vos. Yo creo que lo bueno de hoy en día es que no hay una sola forma y de que si uno las pone en práctica, las que hay sirven. Claro, porque no solo hay una sola fórmula de búsqueda, porque tampoco hay, porque también no hay, perdón, tampoco hay una sola profesión de traductor. Entonces, si uno se quiere dedicar a la traducción legal, tal vez va a intentar buscar por algún área donde se trabajen esos textos o Exactamente. traducción pública que otras, a ver, si querés algo más dedicado, más, tenga que ver con literatura. Eh, Seguro. ¿Qué te iba a decir? Entonces, vos arrancaste de esa manera. ¿Y cuándo empezaste? Porque después empezaste a viajar o a escribir. Ahí estoy. ¿Se escucha? El gato, el No, ahora gato, tengo un taladro del vecino. Tengo un vecino nuevo y se ve que está taladrando ahora. un Mejor si viernes no a se la escucha. tardecita que gana, claro. No, no, Sí, taladro y martillo, las dos cosas. qué ganas. Sí. No, pero te estaba preguntando El, cómo, porque lo vos de los también, viajes. sí, y los relatos de viajes. Mira, lo de los viajes, desde muy chico, desde muy joven, el primero que hice de forma así medio gitana, con muy pocas cosas, con un bolsito, fue en el año 96, 97, si no me equivoco, y desde el 96, desde esa fecha que me fui a las cataratas hasta hoy en día, si yo no viajo, siento que no soy. Córtate la hago. Bueno, O pero sea, te puedo, lo lindo de nuestra profesión es que te permite, va, o vos lo podrás decir, te permite decir eso que acabas de decir. hoy en día sí. Sí, porque si uno, que pasa también, en mi caso, yo estoy solo, sin hijos, viste que uno tiene más chance de que cuando se te chifla el moño, vos decís, bueno, y si se puede, se parte. Pero sí, eh, pero eso, el mundo de los viajes me dio la chance de encontrar incluso otra beta dentro de lo que es la práctica pura, porque yo cuando empecé esos viajes, que fue a finales de los 90, era, era la primera parte del boom de los hostels, ¿sí? Claro. Y el hecho de estar en un hostel con gente de todo el mundo, sin duda, la lengua franca siempre es el inglés, y te pasa, y me pasó también de estar en hostels y de alguna manera estar siendo el traductor en el medio, y apasionó eso. Cuando lo viví en los 90, dije, wow, si en alguna instancia se me diera de forma más permanente esto, es el punto máximo. Y lentamente, con los años, desde que me iba por 20 días o por 15 días, hasta que me fui por primera vez durante un largo tiempo, que fue recién en el año 2013, o sea que fueron 15 años casi, que
2013 es cuando yo me voy por más tiempo con la laptop encima, me meto en los hostels de cualquier parte, y formo parte del staff de los hostels incluso, que me apasiona hacer eso, estar Sí, en el medio de gente que viaja, que va y viene, gente de cualquier parte del mundo, de toda edad, y uno la, con la suerte de tener una práctica que es eso, en el que vos sos puente, y ahí ujú. es literal la cosa de ser puente. Bueno, esa es la práctica que más me apasiona a mí, que más me ponen en contacto a mí con lo que yo siento que me mueve en la vida. La de estar en los viajes, en los hostels, entre medio de gente de donde sea, y que uno tiene la chance de estar en el medio de una charla, y que si no estuviera ahí presente, no existiría esa charla. Y son charlas que, posta, te digo, pueden dar pie a que te cambie la vida a veces. Es muy fuerte la sensación. Ah, vos sabés que no sé si a los... Hola, hola, hola. Ahí te veo, pero no te escucho, Euge. Te veo más o menos nítida. Ahí te escucho. Ay, sí, perfecto, Ahí listo. volviste. Perdón, Ahí volviste. discúlpame. Ahí te escucho mejor. Se estaba entrecortando y quería saber que no quedara tan cortado porque no escuchaba lo que decías. Claro. Y con todo esto que me contás, ¿no se te ocurrió el ser intérprete? No, ¿por qué? Porque me pasa esto, que es una cosa muy, muy mía, ¿eh? Mm, Me pondría en un rol formal, y como soy yo, si yo me cargo el rótulo de intérprete, me sacaría la cosa espontánea de meterme en una charla en el medio, me paro como quiero, estoy con el mate en la mano, pero es una cosa mía esa, ¿eh? Que claro, yo sé que si me cargo ese rótulo, no podría estar así. Bueno, si surge ahora, sí, con short, con el mate en mano como estoy. Es una cosa mía. claro, pero lo que pasa es que ahí, más allá de la vestimenta, lo que estás diciendo es que a vos te interesa comunicarte desde tu lugar, desde Marcelo, no desde, en ese caso. Y cuando trabajamos como intérpretes, Sí, 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 totalmente. se supone que no es Eugenia la que se comunica. Entonces, por eso Exactamente. está bueno, qué interesante, porque cuando lo decías me hacía acordar a algunos viajes hace muchos años que me encantaba eso de poder comunicar gente, de poder Es salir. apasionante la sensación. Sí, es hermosa, es increíble. Para mí lo que más me gusta de esto, también la traducción escrita, el hecho de poder lograr que personas se comuniquen. Entonces, empezaste a viajar, ¿y qué traducías? ¿De qué trabajabas mientras viajabas? Estabas con la De compu, lo, pero... Mira, me pasa, ya no tanto, pero hasta hace unos años atrás, de lo que me mandaran. O sea, Mm, ahí entre el 2013 y el 2000, ponele, y el 2015, lo que me viniera.
si eran pernos incluso, bueno, sí, porque estaba de viaje y era la forma que me permitía a mí estar más tiempo, hasta que encontré una forma de viaje mucho más económica, sin sin, sin que me perturbara a mí, y ahí de alguna manera ya hace 3 años o 4 años casi, que de alguna manera, siempre que pueda, tengo la chance de ver si es de seleccionar qué textos tomo y qué texto no. Sí puedo, depende del contexto, pero es eso. Lo bueno fue que cuando encontré otra forma de viaje mucho más económica y que me gustaba más porque me ponía más en contacto con cierta cosa de imprevisibilidad que me apasionó. Bueno, ahí fue como que dije, incluso sin tanto dinero puedo hacerlo como me gusta a mí. Entonces ahí es eso, lentamente empecé a decir, los pernos hoy no, sí es un texto de un poco más de la social sciences, pero eso, o sea, no picky, intento intento lo que, que lo que tendría que hacer o por convención o por el dinero no me impida ni me perjudique lo que es el deseo mío. Claro, y puede ser que a veces, cuando hablaste de la imprevisibilidad, también yo creo que a veces cuando uno recibe textos que nunca tradujo o que tal vez, o hace mucho que no, algunos temas que no tocas hace mucho tiempo, eso también le da como a mí me pasa esto, que me da como un gustito nuevo, un deseo de algo diferente, quedarme siempre en el mismo tema. A mí Totalmente. esto me genera un deseo, a veces, aunque sean cuestiones, se llaman más formales, no es la palabra, pero bueno, algo más con ciencias más duras, incluso más Sí. lejanas a lo que uno está acostumbrado a hacer. Eh, y lo de la Y enseñanza, lo que me salvó, bueno, exactamente, eso era lo que te iba a decir. Y como cuando estoy mucho tiempo con la laptop, te cansás de estar siempre, sos vos con la laptop y sí, el contacto está vía mail. Entonces, por suerte, también desde muy joven di clases en escuelas desde el 98 hasta el 2011, que era la parte que me tenían en contacto con la gente en carne y hueso. Después no di más en las escuelas y se vino también lo online en las clases, y el tema de estar casi siempre en hostels me dio la chance también de dar clases en los hostels, no siempre, pero viste, fue una forma que me zafó también por la comida del día a veces, eh, y lo que te queda más es el contacto que se genera. claro. Entonces, ahí fue cuando es eso, eh, al, al mismo tiempo en el que encuentro esta forma de viajes con hostels y me doy cuenta de lo de las clases, dije, bueno, me cae uno de perno hoy y capaz que no lo hago hoy, ¿sí? Eh, pero eso, que tiene que ver también con cómo soy yo. Yo voy, el hecho de que no tengo hijos, no tengo una casa, no tengo un auto, y
Eh, lo que no tengo, por suerte, es no porque no lo puedo tener, sino porque no lo quiero No, tener, hoy en día al menos, hoy en claro, día, ¿eh? claro, un desapego de las cosas materiales y también, por lo que me estás contando, una, volver a un modo de vida más artesanal, tal vez, como que uno se imagina en el que no trabajás para proyectar, para decir, bueno, en 2 años, no, trabajás para el día a día, que es muy interesante. Pero ojo que o sea, fue hace poco ese cambio, ¿eh? Se concretó, se solidificó hace poco tiempo, después de 4 o 5 años de cambio interno. Porque yo hasta hace 6 años atrás, o 7 años atrás, o 10 como mucho, yo estaba con mi sueldo fijo de las escuelas acá en Rosario, más Claro, lo extra, y con mi autito, con mi depto, con mis libros. Después, cuando salí y me fui por más tiempo de viaje y me apasionó, fue como que me deshice lentamente de lo que de alguna manera era un peso. claro. Claro, pero lo bueno de todo esto es como con el recurso que tenés del conocimiento de las lenguas y de la traducción, podés lograr eso y sabés que también no te vas a quedar sin un recurso, o sea que podés seguir viajando y lo vas a resolver, si no será dando clases, haciendo alguna traducción, y, bueno, escribiendo quizás. Totalmente. Y eso, entrando ahí a la parte más creativa, ¿cómo surgió lo del podcast? Yo lo descubrí de casualidad. ¿Hace cuánto lo hacés? ¿Qué estás haciendo? ¿Está relacionado con la radio? Todo. Bueno, mira, el podcast es como si fuera el hijo de un blog que tengo desde hace Mm, mucho tiempo, el año 2000, si no me equivoco, 2003, 2004, que coincide cuando yo me puedo ir por más tiempo de viaje, eh, y siempre en la piel esa cosa de que me apasiona la palabra. claro. Dije, bueno, ¿qué tal si me pongo con un blog y cuento lo que yo viví desde lo que yo entendí, como yo sepa, como yo pueda, para que me quede a mí también, y para que capaz existe quien se quiere ir de viaje Mm, y supone que no puede, o que es imposible, o que sin dinero no se puede ir, para que vea que si yo lo pude hacer, que yo no soy un genio, no soy rico, soy muy aire. Digo, si yo y lo pude hacer, digo, que quede escrito, que capaz que, viste, justo que hay uno que está ahí en el límite de si sí o no, y que capaz que si me cree, se tira la pileta. claro. El podcast, el podcast surge en marzo de este año como consecuencia de la pandemia. Ah, yo pensé que era, mirá vos, no sabía. Efectivamente, el podcast sí, en marzo me pesca la pandemia en Italia, Ah, qué muy, buen lugar. muy loco todo, escuchame, sí, pero no, lo cómico trágico fue que yo llego a Lombardía, que fue en donde surgió todo, un día antes de que se viniera esta hecatombe. Y cuando yo me fui de acá, que era el 24 de febrero, se Claro. escuchaba del tema del COVID, viste, algunos casos, bla, bla. Yo dije,
viajo igual, o sea, nunca se me vino, bueno, llego allá, se viene todo el lío, me quedo, por suerte estaba en casa de 2 amigos míos y al mes de la pandemia dije, bueno, me quedaba cierto tiempo libre, dije, ¿qué tal si paso la palabra escrita a la voz? La palabra y la voz, que en mí siempre fueron dos ejes, es eso desde muy chico, dije, bueno, quizás escuchando o contándolo desde la voz, desde mi voz, llegue a un poco más de gente incluso. Pero con siempre de que capaz que está quien se quiere ir de viaje y se cree esa cosa de mito que hay, de que si no se tiene plata, de que si no sos, de que si no, yo vi familias enteras en hostels con niños de meses, o sea que tampoco pasa por ser casado y no pasa por eso, porque se puede hacer. Entonces, bueno, ahí fue como que de alguna manera se conjugó el blog, que es Los Caminos del Infinito, lo transformé al podcast, a Las Voces del Infinito. También el tema del título del podcast, de alguna manera, tiene esto de contar lo que me contaron a mí, lo que escuché yo en los viajes que hice, las historias que me tocaron y que me cambiaron la vida. O sea, entonces es como un eco. Lo que yo te cuento es lo que me contaron a mí, y lo que me contaron a mí es una conjugación de las voces que conformaron a quien me lo contó. ¿Sí? Claro, por eso el infinito. Me encanta, claro, como que es un recuento de muchas voces que van atravesando. Sí, qué linda explicación. Me encantó. Y es eso, pero el fin, el primer fin es ese. Si hay alguien que se quisiera ir y que eh, no sabe y tiene miedo, bueno, que escuche que se puede hacer, siempre y cuando uno tenga la flexibilidad de no ir con una sola forma en mente, y esta práctica que uno que se la adquiere con la práctica, con la práctica justamente, que es ir con un plan previo, pero ver qué pasa cuando uno llega. Claro. Porque Estar pasa a abierto. veces, totalmente, porque pasa, y no solamente cuando se viaja, con todo, que uno tiene un plan que está bueno, pero por ir a tal meta, yo estoy en el punto A, quiero ir al punto B y quiero ir a B, y si no es B, no quiero nada. Y capaz que estando en el punto A, veo que hay formas de ir al punto D o al punto Z que capaz que tengan mucho más que el punto B, que es mi única meta. Claro. Pero eso está muy bueno permitirse la sorpresa, digamos, sí, la sorpresa, descubrir cuestiones que uno no esperaba. Y yo creo que este año nos ha demostrado mucho eso, porque de alguna manera vino algo distinto que vino, mira lo que pasó, no podemos salir. Fue un cambio totalmente inesperado. Y creo que de lo que vos decís, esto de este año nos ayuda a decir, si pasó esto, tengo que estar abierto a que pasen otras cosas y no estar tan Totalmente, exacto y bien. totalmente, que
que uno cuando lo escucha decir, suena muy, muy tonto también, pero una cosa de la que me di cuenta con los años es, eh, hay lo que uno cree, hay lo que uno experimenta con el cuerpo entero. Entonces, una cosa es que yo te diga a vos, sí, porque está bueno que uno se mande sin pensarlo, bla, 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 pero de ahí a bajarlo a la práctica cotidiana en Occidente, en donde estamos, en donde la cultura más que nada se enfoca acá y se supone que el que sabe es el que tiene el poder, entre comillas, cuando lo que se está viendo hoy en día es que por ahí el que es un poco más libre es el que tiene cierta práctica de vida, el que supo como pudo y como con lo que tuvo, supo ver cómo se bajaba la teoría a la práctica. Claro, es que vos estás planteando algo como, a ver, como un poco más creativo, de alguna manera, porque con lo que tuviste tenés que ver, o con lo que viviste, cómo cómo podés seguir adelante. Y además creo que también me quedé pensando en lo que uno, como lo que uno sabe, que a veces uno tiene el preconcepto de que el saber es nada más algo, como es, racional, pero a veces tal vez uno sabe del cuerpo, sabe, me refiero de sentir olores, sensaciones que no pasan por lo racional y que después puede ser que uno las lleve, digamos, cuando yo a veces digo lo empírico, todo lo que es experimentar, ¿cuánto más nos hace aprender en todos? Totalmente. Mira, yo desde hace unos años ya largos, hará unos 10 años, me llama muchísimo lo que es el Zen, ¿sí? Mm, Y el yoga, el tai chi, todo lo que es de Oriente. claro, Lo que te plantean ahí, cada uno desde su simbología, es una cosa es la palabra luna, ¿sí? Yo te explico lo que es la luna, ¿sí? claro, Que sube al cielo a que vos te pares en una noche como la de hoy, que supone ser espectacular, que te pares y que la percibas, y que cuando la percibas intentes eh, deshacerte de lo que se supone que es la luna. Esa práctica que se la puede ver desde un lado como muy tonta y desde el otro lado es complicadísimo hacerlo. Si uno lo pone en práctica con todo, hermana, es una meditación en vida complicadísima, pero ahí es cuando uno ve que vos decís, lo que uno sabe intelectualmente está bueno y sin duda que sirve, pero otra cosa es cuando uno de alguna forma lo baja a la práctica y lo experimenta. sí. En todo, ¿eh? Yo te cuento lo que, lo que vi en Francia, Mm, pero lo que yo te cuente es lo que yo te cuento. Hasta que vos no vayas a Francia, y ahí es de donde se me vincula a mí con la palabra, que claro. depende de cómo se la use, puede ser Mm, un conjunto, porque yo te cuento lo que es Francia y vos, si me crees, hoy sí, 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 que capaz que cuando vos te vas a Francia y decís, sí, está buena, pero no era tanto, pero hasta que no encontraste la forma de ir vos y eh, percibirla desde tu ser, sí. o sea, es lo que yo te cuento.
por supuesto. Sí, muchas veces con respecto a los viajes, a mí me pasa que al principio, hace ya qué sé yo, unos 15 años, 10 años, uno antes de viajar buscaba información y desde un viaje que hice en el 2009, lindo viaje, a partir de ahí decidí no buscar más. Yo sí sé algunos lugares donde quiero ir, pero voy y cómo disfruto de la experiencia es totalmente distinta. Y también de no ponerse cuando uno viaja, qué sé yo, a veces como vos dijiste, Francia, vamos a París. Te dicen que hay lugares, cómo no vas a ir acá, cómo no vas a ir allá. No necesariamente, son lugares tan... Uno tiene que ir y vas recorriendo y vas descubriendo. A mí me pasó, gracias a la interpretación, que viajé a Bolivia y amé Bolivia y fui a lugares que Ayacuiba, que está en el norte, casi limitando con Argentina, es una ciudad chiquita, fronteriza, donde hay mucho, dicen, narcotráfico, y a mí me encantó, tiene una vegetación tan hermosa, y la gente tan amable, como que yo estaba fascinada, yo terminaba de interpretar y me iba a caminar sin rumbo por ahí. Y eso ¿Viste? es maravilloso poder, para mí, aprenderlo en los viajes, el que sea, a donde sea, poder abrir la mirada, digamos. Sí, pero sí, sí, sí. Yo es eso, cuando yo, yo soy exactamente igual que vos en ese sentido. Desde siempre yo fui a donde me pareció a mí por lo que sea, desde porque vi un texto que me fascinó, el caso bien claro fue, yo leo desde hace tiempo un texto, lo revisito, Drácula, de Ah, Bram mira, Stoker, desde muy chico, y fue lo que me dio pie a ir a Rumania. Y fui a donde se me cruzó a mí y el tema de los tours guiados, es raro que te tome un tour guiado, es raro que saque fotos a lo que saca todo el mundo, no porque yo sea especial, sino porque llega en mi caso, llegó un punto que después de casi 15 años de vida convencional, de alguna manera, en la que la pasé bien, ¿eh? No es una queja, pero de tratando de conformarme a rótulos de todo tipo, cuando encontré sin querer ese quiebre, dije, yo es raro que te vaya un sitio donde realmente no tengo ganas, si puedo no voy, entonces eso, se conjugó todo y está muy piola eso de ir sin mapa, es muy loco cómo se vuelve siempre al texto, ¿no? Un mapa es un mapa, no es el sitio. no, Entonces está bueno que uno está piola que uno lo tenga como guía, pero me parece, en mi caso al menos, lo rico fue ir con el mapa y cuando me paré ahí encontré a, a tal persona que me dio pie a que conociera su historia de vida y te vuela la mente. Y me parece que es una de las maneras que hay de que uno rompa con lo cultural, y no porque lo cultural esté mal, no, no, pero una cosa es cuando lo cultural se condice con lo que uno trae internamente, a que cuando lo cultural te condiciona. claro. O crear, yo te entiendo, digamos, como una cuestión de preconceptos que uno trae en lo cultural, que es del lugar donde uno nació, vivió, digamos, lo que ya viene aprendido, pero también lo que estás planteando es interesante, cómo uno puede decir, no, yo voy a crear mi propio camino cultural, el mío, o sea, mi propio preconcepto, por llamarlo de alguna manera. No sé si... Totalmente, totalmente de vos acuerdo. sabés que estoy
digamos, fascinada con esta charla, porque no me imaginé que iba a ir por acá y es hermosa. La verdad, estoy chocha. Pero me quedan 4 minutos, entonces yo quería invitarte a que hagas tu cierre o que comentes algo que te interese compartir con los que lo están escuchando ahora o los que van a escucharlo después más adelante. Mira, no sé, sintéticamente, este tema de que los que estamos en el mundo de la palabra, eh, estamos en un mundo que es infinito y que si te mueve el deseo de zambullirte ahí, se encuentran tesoros e incluso uno se encuentra a sí mismo o se va encontrando desde distintos puntos, eso, desde un mapa cuando se viaja, desde un texto, desde una rima cuando se lee. Y que no hay, en mi experiencia al menos, no hay nada más salvador, nada que redime más que cuando uno puede, desde donde sepa y de la manera en que sepa, cuando uno puede deshacerse de las palabras para encontrarse con lo que está hoy enfrente suyo y después recurrir a la palabra desde una forma más genuina y que la palabra se resignifique y que esa resignificación pueda dar pie a que otra gente se meta en su propio viaje y en su propio mundo de palabras y que se convierta en una especie de eco. No, no sé si se entendió el mensaje, pero me pareció como una síntesis de la charla. Sí, se entendió. Para mí quedó claro como que en realidad es correr un poco la palabra como ya aprendida o el concepto que está tal vez detrás de esa palabra, vivenciar lo que eso tal vez cree uno que significa y de ahí volverla a resignificar. O sea, como volver, como experimentar otra vez esa palabra. Exactamente, exactamente. Marce, me encantó, de vuelta te lo digo, ahí estoy leyendo que Leo La Terza dice que le encantó escucharte, que es muy buena la charla, lo mismo Sol Aramburu, y Muchísimas te voy a volver gracias a invitar. cuando quieras, un gusto. Me encanta este tema de que des el espacio tuyo para más voces. Te dejo, Está, gracias, Marce, cuídate. gracias.